Abro los ojos y veo a alguien hincado a mi lado, quien al percatarse de que abrí los ojos, aproxima su cara a la mía y me dice: «No te muevas, todo va a salir bien. ¿Escuchas la sirena? ¡Ya viene!». Cómo quisiera decirle que una sirena fue quien me dejó así de herido. Esta minificción que acabo de leer pertenece al libro Chacharamor de Leonel Ali Zanotelli. Hola, soy Juan Antonio Rosado, narrador, ensayista, crítico literario. Estás en el canal Grandezas de Lilliput, en una charla más con la cultura. Si no te has suscrito, hazlo. Aquí siempre habrá novedades, siempre habrá sorpresas. Porque este es un canal en el que todos lo sabemos entre todos y al que no le interesan las modas, sino los temas atemporales. Hoy hablaremos de la minificción y concretamente del libro Chacharamor de Leonel Ali Zanotelli. Bienvenidos al canal Grandezas de Lilliput. Hola Leonel, muchas gracias por estar aquí en este programa en Grandezas de Lilliput. Agradezco tu presencia y te felicito por la publicación de tu libro Chacharamor. Ya en el título encuentro un juego de palabras. Tú, como especialista en Siglo de Oro, contigo también ya grabamos hace un tiempo un programa sobre esta brillante etapa de la literatura española. En la literatura del Siglo de Oro, también en la literatura medieval, pienso en Alfonso X el Sabio y en muchos otros autores, había muchos juegos de palabras de este tipo. La gente, los escritores, eran como más libres, no estaban tan restringidos a la norma o a las prescripciones y lo hacían todo de una manera mucho más libre. Todavía lo podemos encontrar en la poesía. Yo encuentro en tu libro, en Chacharamor, un vínculo muy estrecho con la poesía. Son minificciones, hay minificciones muy breves, de 3 renglones o de 4 renglones. Hay otras un poco más extensas, de 8 renglones o de 7 renglones, pero ninguna es mucho mayor. Bueno, hay una que se llama Toxicidad, que parece como un pequeño cuento, pero no deja de ser minificción. Yo, cuando leí tu libro, me pareció como entrar en una especie de galería, una especie de museo, donde uno encuentra no nada más imágenes, sino también cuadros, también emociones, efectos y mensajes. Hay también mucho mensaje. Tu libro se llama Chacharamor. Más que entrar en una galería o en un museo, a mí me pareció entrar como una especie de bazar, por el humorismo, por el aspecto lúdico, la función lúdica que utilizas aquí en el lenguaje. ¿Cuál fue la motivación de este libro? ¿Qué te motivó a escribirlo? ¿Y cómo concibes tú la minificción? ¿Qué es para ti una minificción? Porque yo supongo que consideras tu libro como un libro de minificciones. Así es como tú lo has considerado. ¿Por qué surgió el libro y qué es para ti una minificción, Leonel? Bueno, pues antes de contestar tu pregunta, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación a Grandezas de Lilliput. Pues eso es un honor estar de nueva cuenta aquí, porque efectivamente hace un breve tiempo hablamos de los vericuetos de los siglos de oro, y hoy pues estamos con mi ópera prima, que es Chacharamor. Y contestando tus preguntas es, ¿cómo nace el libro? Pues básicamente nace por azar, aquí en este caso, ¿no? Porque yo comencé a escribir minificción cuando yo me acerqué a la creación literaria, era de poesía. Yo escribía poesía con métrica, rimas, como esa estructura clásica, como le llaman, no, un poco separada a las denominadas vanguardias, etc. Y de repente quise dar el paso a la narrativa, y yo vi en la minificción una buena posibilidad de mezclar mis dos grandes pasiones. Por un lado, la filología, porque yo soy justamente un licenciado en letras
en lengua y literaturas hispánicas y después, posteriormente, maestro en letras españolas por la UNAM. Y justamente una de las cosas que algunos docentes nos meten a los estudiantes cuando estamos ingresando a la carrera es: aquí no vienen a ser escritores, aquí vienen a ser investigadores, y entonces tienen que darle prioridad a las corrientes literarias, a la teoría literaria, al análisis y no a la creación. Y entonces justamente uno pues se retrae a veces, pero sigue teniendo la espinita. Entonces esa pasión por seguir componiendo, ya sea poesía o en este caso particular narrativa, pues siguió en mí. Y justamente la minificción para mí es esa dadora de la posibilidad de mezclar tanto mi profesión como mi gusto por contar historias, por darle voz al hubiera, darle voz a las posibilidades, por un recurso que se maneja mucho en la minificción, que es la intertextualidad. Entonces, a lo largo de Chacharamor se puede ver ciertos referentes culturales, ciertos guiños a autores, a autoras, a tópicos, a recursos, y justamente ahí podría ser. Entonces, para mí, que es una minificción, es precisamente eso, es un relato breve, pero que a su vez engloba un mundo, un mar de posibilidades, porque aunque el relato que vemos nosotros, en este caso plasmado en la página, es breve, tiene muchas cosas entre líneas, tiene una larga tradición atrás, tradición que yo sigo, o viceversa, que yo quiero contrastar, yo juego con ciertos personajes tan míticos, por ejemplo, Lot. Hay una serie de minificciones en torno a Lot, este hombre justo, y la esposa que desobedeció y al mirar hacia atrás se transformó en sal, y siempre se queda esa versión, ¿no?, del hombre justo y la mujer desobediente y demás, y se olvidan de la parte humana, ¿no?, porque como el contexto de Lot es muy de espiritualidad o muy teológico, y a mí me gusta jugar con eso, de pues vamos a hablar de Lot, hombre, de Lot, enamorado, etc. Entonces, básicamente, contestando tu pregunta, es eso: la minificción es un relato breve, pero que engloba un mar de posibilidades. Voy a leer la minificción titulada Sal. Sal de mis días era la frase inicial que Lot escribía a diario con religiosidad en recuerdo de su amada esposa. No son ni siquiera 3 renglones, y ahí encierras todo el mundo bíblico, todo el mito, la leyenda de Lot, etcétera, etcétera. Oye, Leonel, esta cuestión que dices de los profesores, yo también soy profesor de letras. A mí siempre me ha parecido muy pretenciosa y muy falsa. Eso de que ustedes no están aquí para crear, eso de que ustedes nada más están aquí para analizar. ¿Qué se sienten como científicos? ¿Se sienten como entidades que viven en un laboratorio y se dedican a analizar, dejando de lado todo el aspecto subjetivo y todo el aspecto creativo que también hay en cualquier análisis? Porque hasta en la ciencia hay creatividad. La creatividad está en todos lados, nadie puede prescindir de ella, y no somos puramente racionalidad. Entonces, bueno, nada más quería hacer este paréntesis porque sí me parece demasiado pretencioso y demasiado petulante decir: ustedes no están aquí para crear, están aquí nada más para analizar, no pueden ser creativos. Bueno, aquí tengo otra minificción que me recordó a un brevísimo cuento, una minificción de Inés Arredondo, de quien también ya hablamos en este programa, y se titula Año Nuevo. Lo voy a leer. Dice: las campanadas y los cohetes en todo su esplendor fueron la perfecta música de fondo de aquellos últimos 12 segundos del 31 de diciembre, en el que los amantes comenzaron el ritual de comer uvas y referir sus propósitos para el año venidero. ¿Quién diría que uno de los propósitos de él era agarrar valor para pedirle a ella que se casaran, mientras que uno de los propósitos de ella agarrar valor para terminar la relación? Nuevamente tenemos aquí el humor, nada que ver con Inés Arredondo, a pesar de que el título es el mismo. En Inés Arredondo tenemos a una mujer solitaria, tal vez deprimida, muy triste, y de repente la mirada de otra persona en el metro la va curando de esa tristeza, de esa depresión, por medio del acercamiento de la mirada. En el tuyo tenemos dos
una contraparte entre la mujer y el hombre en una relación en la que hay una barrera allí. ¿Tuvo algo que ver? ¿Es un poco una parodia del de Inés Arredondo? ¿Es un texto paródico o simplemente no lo tuviste presente? No, alguien me enseñó que nada viene de la nada. Que obviamente tú eres el culpable cuando fuiste mi maestro, y ese mantra lo tengo muy claro en cada cuestión de mi vida, de nada viene de la nada. Obviamente en este caso está la influencia de Inés Arredondo. Hay una escritora que yo admiro en demasía, o sea, que en demasía sea una palabra que sea mala a veces empleada porque cae a una toxicidad. Que admiras simplemente. Pero es una escritora que admiro tanto en sus ensayos como en sus cuentos, que infelizmente pues no escribió tanto como hubiéramos querido los que simpatizamos con su obra. Y obviamente, ¿no? Ese breve texto, ¿no? De esta mujer desolada, que justamente en la mirada de este hombre, y yo encontré el simbolismo del título de Año Nuevo. Normalmente el Año Nuevo tiene un simbolismo como de renovación. Siempre las personas hacen propósitos, como si el 1 de enero nos cambiara hábitos y demás, pero tenemos esa convicción como sociedad muchas veces, y justamente esta minificción pretende eso. En la historia de Inés Arredondo, esa mirada era un renovarse ella, ¿no? Ese vacío que ella sentía a través de esa mirada iba a ser un nuevo inicio, y un inicio esperanzador. Y en el caso de la minificción de mi autoría es todo lo contrario. En el caso del hombre tiene este brío de quiero dar un nuevo paso, ¿no? Quiero pedirle matrimonio a la mujer que amo, mientras que ella era todo lo contrario, ¿no? Ella ya estaba por X o Y razones, o no lo dice, o se lo dejo a la imaginación al lector. ¿Por qué estaba asqueado de ese hombre? ¿No? Sí, tal vez porque era muy cursi, porque tal vez él quería consolidar una relación que no estaba ya funcionando con el matrimonio, para como amarrar de que le faltaba compromiso, y te voy a demostrar que no falta compromiso pidiéndote matrimonio, lo que sea. Eso ya lo dejo a la imaginación de cada quien. Eso no lo dice el texto, pero eso justamente la minificción puede permitir al lector que fluya su imaginación. Pero sí, obviamente, contestando puntualmente la pregunta, sí, ese texto, que podemos decir la minificción de Inés Arredondo, fue el detonador de la minificción de mi autoría. Definitivamente en ambas minificciones hay una renovación, y ese es un poco el mensaje, ese es un poco lo que quieres decir, ¿no? La renovación. Tu libro se llama Cháchara Amor, y esto otra vez vuelvo al siglo de oro, vuelvo a la Edad Media, vuelvo a la retórica, a los oxímoros, a las antítesis. Cháchara. Una cháchara es algo que pues está como que relegado, como que ya no sirve, algo que está arrumbado tal vez, o algo que ves por ahí y no le das mucha importancia. Vinculado con algo tan tradicionalmente sublime como es el amor, que además sabemos que pues el amor como tal no ha existido, sino que cada cultura, cada época, cada geografía, cada persona tiene su propia concepción del amor. No se ama igual a una esposa, a una amante, a una novia, que a un hijo, a una hermana, a un hermano, a una sobrina, sobrino, etcétera, etcétera. Como que hay distintos grados, distintos niveles. Tú le pusiste cháchara amor, pero yo lo que encuentro después de leer el libro es que más que amor, yo lo percibí como desamor, porque la gran mayoría de las minificciones tratan de eso, de rupturas, de divisiones, de contradicciones, antítesis, oxímoros. Obviamente trasladaste esta retórica también a los contenidos, también a los mensajes. No sé qué opinas al respecto, cuál es tu percepción, si tiene que ver Cháchara Amor más con el desamor que con el amor. Sí, totalmente, es decir, Cháchara Amor lo que pretende es darle voz a los amores fracasados. Entonces justamente jugando con el concepto de la cháchara. Entonces la cháchara es este objeto que pierde valor para alguien, pero que alguien más le da ese valor. Es decir, yo me puedo deshacer de un bolígrafo, de una pluma fuente y demás, a mí ya no me sirve, yo ya quiero usar otro tipo, y de repente me deshago de ello porque para mí ya perdió un valor. Lo regalo, lo tiro, lo vendo, lo que sea, pero la persona que va a tomar ese objeto le da un valor. Es decir, nosotros, no me dejarás mentir, lo descubrimos en las librerías de viejo. Ese libro que alguien perdió, vendió, regaló, tiró, es un tesoro para quien lo encuentra en esas librerías de viejo tan afamadas, principalmente en la Ciudad de México.
Y es ese valor, y entonces justamente esa analogía lo quise hacer en las relaciones interpersonales. Porque normalmente cuando hablamos de amor en literatura, pensamos en estos amores puros y trascendentales, y muchas veces me cuesta la verosimilitud de eso. O sea, siempre hablan de Romeo y Julieta, por ejemplo, que es como la pareja prototípica en Occidente, y de repente dices, pero ¿por qué tenía que ser la primera novia, el primer novio? ¿Por qué tenía que ser, no? ¿Por qué no vivir esta madurez, no? De muchas relaciones, transformarte tú en la cháchara de alguien y viceversa. Otra persona se transforma en la cháchara, pero con el paso del tiempo, otra persona, vas a encontrar tu otra persona que es la cháchara de alguien más, pero para ti va a ser la persona más valiosa y viceversa. Tú vas a ser la cháchara de muchas personas, pero va a haber alguien que te encuentre y sí te valore en el mundo ideal, para toda la eternidad, hasta el último aliento. Justamente eso es. Entonces, Chacharamor pretende eso, hacer esa analogía. Obviamente no son historias cursis, como de alerta de spoilers, si piensan que porque el libro se llama Chacharamor van a encontrar historias cursis y melosas. No, es todo lo contrario. Es darle voz a los amores cháchara, es decir, esos amores que fracasaron, pero que justamente a su vez, como lo dice la doctora Adriana Azucena Rodríguez en el prólogo, es un buen remedio para el mal de amores, porque muchas veces el conocimiento es el que te va a hacer mejorar, porque si tú sigues cometiendo los mismos errores en tus relaciones interpersonales, eternamente vas a ser una cháchara. Lo que uno aspira como persona es dejar de ser cháchara y que una persona se quiera quedar contigo y no te ande botando, no te ande regalando, no te ande perdiendo. Pero justamente ese atributo de cháchara es como el proceso. Hoy en día se habla mucho en redes sociales de la pareja del proceso, ¿no? Donde aprendes a madurar como persona, como pareja, como esposo, incluso, porque también podemos hablar de divorcios, etcétera. Pero de pronto esa madurez que vas adquiriendo a lo largo de tus relaciones, alguien va a lograr cosechar toda esa experiencia. Pero nadie habla de esas relaciones fallidas. Y entonces lo que pretende Chacharamor es eso, darle voz a las historias de amor fallidos. Esta minificción que voy a leer tiene 1 renglón y medio, lo cual a mí me parece dificilísimo, porque si ya de por sí el cuento es un trabajo de joyería. Yo siempre les digo a mis estudiantes en mis talleres de cuento, que es como un trabajo de joyería. No debe faltar ni sobrar una sola palabra, uno debe buscar la palabra exacta, la imagen más efectiva, los efectos sensoriales más pertinentes, o más bien pertinentes, puntualmente pertinentes. Eliminar toda la paja que haya. Y esto me parece un supremo acto de concisión de tu parte. Casi está vinculado, es más, hay aforismos. El aforismo ya sabemos que es un género argumentativo, expositivo argumentativo. Por eso se liga más al ensayo, mientras que la minificción se liga más al cuento, sin tener las dimensiones de uno o del otro. Este se llama doble F. El amor en estos días ya no se basa en el flirteo, sino en el filtreo. Filtreo. Ahí tenemos el juego de palabras entre flirteo y filtreo. Me parece muy cruel y al mismo tiempo un poco de humor negro, pero al mismo tiempo muy realista, muy real, porque finalmente uno va filtrando. No nada más va filtrando las cuestiones amorosas, también las amistosas en todos los sentidos. Uno va seleccionando lo verdaderamente importante y descartando la cháchara. El flirteo, filtrar, ¿tiene que ver con las chácharas, con filtrar las chácharas? Básicamente aquí, como comentabas al principio, pues hay una enorme influencia entre el conceptismo que se caracterizó en los siglos de oro, mi autor filológico que es Francisco de Quevedo, pues justamente, ¿no? Juega con esas dicotomías, esas anfibologías, y justamente aquí esta minificción hace una crítica. Primero, por un lado, tiene una intención satírica, de criticar también las relaciones de hoy en día, y este verbo, este neologismo que me invento del filtreo, es tanto en este sentido de la semántica del chacharear, porque vas filtrando, ¿no? Ahorita regreso, ¿no? Ahorita vuelvo, ¿no? Siempre aplicamos esa cuando vamos a los tianguis, a los bazares, ¿no? De ¿cuánto cuesta? Y si es muy caro, ahorita regreso, ¿no? Y te das la vuelta y a veces sí regresas y es que descubres que es un buen precio. Entonces, esos son los filtros, ¿no? Ir costeando
las chácharas que vas buscando, pero también es una crítica al amor contemporáneo, en estas cuestiones de los filtros de las imágenes, porque yo me puedo tomar una foto y los dispositivos de hoy tienen filtros que me embellecen y me quitan la arruga y me quitan el brillo y todas esas cosas. Entonces hay personas que se enamoran de la imagen que postea alguien en una red social y dicen, ay, qué hermoso, qué hermosa, y cuando se citan personalmente ya no hay filtros. Entonces por eso también es una crítica, tanto en esta cuestión, en este campo semántico de, como bien dices, de filtrar, de las chácharas, de el filtrar a las personas, filtro, ¿no? Es ir pasando todo lo sucio y que se quede ahí, que nada más rescatar lo bello, también un poco con ese verbo de filtrar, pero también es esta crítica en la época actual de que te enamoras de alguien y le mandas mensaje y vamos a tener una cita, y ya cuando ves a la persona en el mundo real, ya sin filtros de por medio digitales, descubres que tiene imperfecciones en la cara, o tiene sobrepeso, o cualquier imperfección que no es lo mismo que tú viste en la publicación en la red social correspondiente. En este mismo sentido al que te estás refiriendo, pues es la gran cantidad de presencias, la gran cantidad de literatura, de referencias de los que hablabas antes, que cada una de las minificciones trae consigo detrás. Porque cada minificción, cada una de ellas, además del trabajo cuidadoso, que por cierto te felicito, además del trabajo cuidadoso con la palabra, con las frases, de la concisión de cada uno de los textos, también cada uno de ellos nos lleva a otros y a otros y a otros, y entonces eso ya dependerá también mucho de la competencia cultural del lector. Lo interesante del libro es que es un libro divertido. En primer lugar, es un libro divertido. Como bien decía Cervantes, los buenos libros, las buenas obras, además de divertir, además de enseñar, también deben divertir y enseñar, las dos cosas. Entonces, este es, en una primera lectura, pues es un libro divertido. Es un libro sobre el desamor, sobre las rupturas, pero ya en lecturas más atentas, uno va descubriendo referentes, va descubriendo un montón de libros detrás, de elementos culturales detrás, desde el título, estas dos presencias que tenemos, la cháchara y el amor, hasta lo que tú mencionas de Quevedo, de los juegos retóricos, etcétera, etcétera. Este otro se titula Tráiler. Dice, te amo es el perfecto tráiler de lo que será tu película, sin importar si esta será romántica, de aventuras, ciencia ficción, comedia, de acción, musical, de fantasía, de suspenso o de terror. Y pones ahí los 3 puntos suspensivos, o de terror. Con toda la intención, por supuesto, ¿verdad? Que justamente es lo que pretende también Chacharamor. También esta minificción, además de la que se intitula Chacharamor, que es la que le da también a su vez nombre al libro, esta minificción es justamente eso, porque contrario a lo que se podría pensar, hay historias de amor que son de terror. Entonces hay muchas también historias, relatos, minificciones que son de terror. O sea, está el amor sí es el hilo conductor, pero al final termina siendo algo terrorífico. Y hoy en día que vivimos infelizmente en una sociedad violenta y donde muchas veces la violencia viene ejercida de alguien que supuestamente te ama y que tú amas, pues también hay historias de terror en torno a las relaciones amorosas. Entonces justamente por eso decía lo del tráiler, ¿no? Que pues, es una historia, al final una película es eso, ¿no? Pero el tráiler son estos fragmentos de la misma película y pues puede ser una película de todas esas posibilidades que nos brinda el séptimo arte. Sí, aquí volviendo otra vez a las referencias, tienes uno que se titula Mi Odisea, tienes otro que se llama Shakespeareano, que también son un poquito más largo del de renglón y medio, este tiene casi 2 renglones. Dice, un día me levanté siendo Romeo y horas después me fui a dormir siendo Hamlet. Evidentemente, quien lea esto tuvo que haber leído antes Romeo y Julieta y Hamlet. Son referentes básicos. Pero, a pesar de que no los haya leído, hay tantas películas y se ha dicho tanto sobre Romeo y Julieta, se ha dicho tanto sobre Hamlet, que es un poco como la gente que no ha leído El Quijote. Y sin embargo, son presencias vivas. Don Quijote, Sancho, Romeo, Hamlet, Don Juan, la Celestina, son presencias vivas, aunque nadie las haya leído. Entonces también desde ese punto de vista
has elegido muy bien tus referentes. Lot, Odisea, Romeo, Hamlet, no son referentes ininteligibles, complejos, a los que uno tenga que investigar, para ver lo que son o a lo que te refieres. Este otro se llama Alma Gemela. Pasó toda su vida buscando a su alma gemela, que nunca encontró. Era un desalmado. Desalmado. Entonces, otra vez los juegos de palabras. Entre los juegos de palabras, los juegos de conceptos, las referencias culturales, pero al mismo tiempo, paradójicamente, la sencillez y la diversión. Entonces me parece un libro pues muy completo en ese sentido y se lee rápido, casi se bebe el libro. Y realmente te felicito, Leonel. No sé si tengas algo más que agregar sobre tu libro. Ahí ya lo dije, hay textos dialogados, hay textos también un poquito más largos, como este que se titula Exorcismo, que tengo aquí, es un poco más largo. Pues primero, pues nuevamente agradecerte el espacio e invitar a toda la audiencia de Las Grandezas de Lilliput a que se acerquen a mi obra, a Chacharamor, y pues también no quiero mejor dicho, dejar pasar la oportunidad de agradecer a la editorial, ¿no? Que confió en mí, ¿no? Es mi primer libro, a pesar de que no me veo nada joven ni nada por el estilo. Justamente un poco estas voces que hablábamos al principio de la charla, de no, ustedes no son escritores, pues sí, en mi caso sí me repercutió en gran medida, pero después uno da cuenta de, no, al contrario, ¿no? Es decir, la época actual también merece ser escuchada. O sea, si Cervantes se hubiera quedado con los brazos cruzados de, ya todo se escribió en la antigüedad clásica, ¿no? Ya, si quiero escribir teatro, ¿para qué? ¿No? Si está Terencio. La novela, pues está la novela, no sé, pastoril o la bizantina, ¿no? Pues justamente, ¿no? Dar ese salto, y es justamente lo que yo pretendo en Chacharamor, sin olvidar justamente eso, ¿no? Sin olvidar mi pasión por la filología, mi carácter de docente, un poco este estilo que tú bien mencionas de que sea un poco digerible, pues también también es una muestra de mi carácter o de mi calidad o mi cualidad como docente de educación media superior. Entonces, yo doy clases en el colegio de bachilleres, entonces también muchas veces es digerir la alta cultura, la alta literatura, acercársela, aproximársela a adolescentes que todavía no tienen esos conocimientos previos, ese bagaje cultural, y entonces también ahí hay un poco de esa inquietud de acercar los cánones, los tropos, etc. Entonces también quiero infinitamente agradecerle a Diana Ramírez Luna, que es la cabeza del Libro Objeto Editorial, por confiar en mí, ¿no? De yo acercarme a ella, mostrarle el manuscrito. Muchos de estos textos eran un poquito más largos, y justamente el equipo de Libro Objeto, ¿no? Sus lectores, sus correctores de estilo, justamente supieron oye, si quitas este marcador del discurso, si quitas esta palabra. Entonces, infinitamente estoy agradecido con Libro Objeto Editorial por la confianza que tuvieron en mi trabajo, porque insisto, pues siempre que uno que quiere es escritor novel, pues no se abren las puertas tan fácilmente. Entonces, que Libro Objeto Editorial yo me haya acercado a ellos y ellos hayan confiado en mí y estén difundiendo mi ópera prima, pues siempre infinitamente estaré agradecidos y eternamente estaré agradecidos con Libro Objeto Editorial. Pues esperemos que tenga más ediciones impresas. ¿Dónde se consigue el libro? Directamente en la página de la editorial, ¿verdad? Hay tres formas de conseguir Chacharamor. La primera es en la página de la editorial. Justamente ponen en su buscador de confianza Libro Objeto con una sola O, así como si fuera solo una palabra fusionada, Libro Objeto Editorial. Ahí les va a dar la página, se meten a la página y tiene tienda virtual. Pues seleccionan Chacharamor o cualquiera de los títulos que ofrece la editorial, y el libro les va a llegar a la puerta de su casa. Hablando puntualmente, los libros que seleccionen, entre ellos Chacharamor, te llegan a la puerta de tu casa sin ningún inconveniente. El segundo método de poder adquirir Chacharamor es conmigo. Me pueden localizar en distintas redes sociales, tales como Facebook, Instagram, X, antes Twitter. En el caso de Facebook, ponen Leonel Aliza Notelli Correa, tal cual. Y ahí me pueden encontrar y me mandan un mensaje directo y nos ponemos de acuerdo para que yo les haga llegar el libro. Y en el caso de X, antes Twitter, y en el caso de Instagram es @L_A_Z_C, que son las iniciales de mi nombre. Leonel Aliza Notelli Correa, solo separados por guiones bajos. Y la tercera forma son en las distintas presentaciones. Justamente me pueden seguir en mis distintas redes sociales y ver cuándo tienen lugar las presentaciones, y mucho mejor, ¿no? Para la foto,
para el autógrafo, para si alguien ya lo leyó, pues se puede acercar a mí y me lo puede decir frente a frente, o si no, pues también por medio de redes sociales. Bienvenido a las observaciones, las críticas, las sugerencias. Justamente uno también escribe pensando en el lector, ¿no? Por supuesto. Siempre. Por supuesto. Para nosotros, quienes escribimos, el lector es lo más importante. Claro, primero lo que quieres decir, no traicionarte, ser honesto, buscar la autenticidad y la honestidad intelectual, pero también tienes que pensar en quien te va a leer. No podemos volver al Finnegan's Wake de Joyce, que solo Joyce y 3 o 4 personas en el mundo pueden leer ese libro, porque ya es el fin de la novela. Hay que empezar prácticamente de cero después de ese libro, ¿verdad? No se trata de eso. No se trata de ahuyentar al lector, no se trata de cerrarle la puerta en la nariz, se trata de abrirle la puerta, y tú se la abres muy bien en este libro, porque además no es una obra que tenga que leerse de principio a fin, se puede leer de manera salteada. Vamos a concluir esta charla con la lectura justamente de la minificción que se titula Chacharamor. Buscar amor en ocasiones equivale a chacharear en lo abandonado, perdido, robado o rechazado por alguien más. Cabe la posibilidad de encontrar algo valioso y trascendente. Muy bien, Leonel, te felicito nuevamente por este libro, y a ustedes sugiero que se suscriban al canal si no lo han hecho. Busquen el libro Chacharamor, léanlo, no se van a arrepentir, realmente no se arrepentirán, se van a divertir mucho, van a aprender. También quizá alguno se cure de amor, o por lo menos se empiece a curar de amor. Y pues nos vemos a la próxima. Hasta luego. Te invito a suscribirte